Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué tal si lo leemos todos nuevamente? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Padre, en esta hora vengo, buen Dios, hablando, ministrando a cada vida, a cada niño, a cada joven, Señor amado. Oh, bendito que esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, pueda penetrar, pueda entrar a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Padre, la palabra, Señor, Dios mío, puede impactar, Señor, nuestra vida. Que no salgamos de Señor, sino que salgamos, Padre, con un compromiso, Señor, de mantener el fuego avivado en nuestras vidas. Amén y amén. Dígale que tiene a su lado: aviva el fuego. Dios está en ti. Estas palabras del apóstol Pablo, dedicadas a su hijo espiritual Timoteo, no son unas palabras, hermanos, de lástima, de tristeza, sino al contrario, es un llamado a su hijo espiritual a cumplir con un deber, a cumplir con una responsabilidad de mantener el fuego avivado en su vida. Pablo no era un desconocido. Timoteo se había levantado, hermano, allí bajo el liderazgo, bajo el mentorío del apóstol Pablo. Y desde muy joven, Timoteo empezó el ministerio. Desde muy joven, desde muy muchacho, le tocó asumir una tarea de pastorear una iglesia en un lugar llamado Éfeso. Era una tarea, era una responsabilidad, aleluya, al parecer algo grande. Timoteo lo veía como algo grande, pero Dios, aleluya, lo había llamado para el ministerio. Así que Efesios, allí se encontraba el joven Timoteo pastoreando, pero había algo que estaba apagando el fuego en Timoteo. Habían tres gigantes que estaban apagando el fuego en este joven pastor. Y uno de los gigantes que estaba enfrentando allí Timoteo, mi amado hermano, era el miedo de la persecución. Era, hermanos, aleluya, un tiempo de gran persecución. Estaba aquel emperador llamado Nerón, que azotaba a la iglesia, que encarcelaba a los cristianos, que a muchos asesinó, que a muchos lanzaba, hermano, en lugares para que el fuego, aleluya, para que los leones devoraran a los cristianos. Así que el primer gigante que enfrentaba a Timoteo era el miedo a la persecución. Había un miedo, hermano, aleluya, que estaba en él, evitando, hermano, ser encarcelado, evitando él también morir. Otro gigante que había allí, que estaba enfrentando o apagando el fuego en Timoteo, era la presión interna y los ataques a su juventud. Timoteo exactamente, pero en varias oportunidades el apóstol Pablo en su carta, aleluya, le exhorta y le dice, aleluya, que se mantenga allí predicando, exhortando la palabra del Señor. Hermanos, muchas veces dentro de las congregaciones, los jóvenes, los muchachos, los adolescentes sufren, hermanos, presiones externas, ataques quizás de los hermanos mayores de la congregación. Pero Dios le dice allí, hermano, palabras de consejo, de aliento a Timoteo, que tenía que mantenerse allí. Otro de los gigantes que estaban apagando el fuego en Timoteo era la tristeza del abandono. Era la tristeza del abandono. Ya Pablo no estaba con él. Pablo estaba encarcelado, estaba en Roma, estaba a una larga distancia. Pero eso, hermano, esa tristeza del abandono, el saber que su padre espiritual estaba a punto de morir, o la decepción con personas dentro de la iglesia. Pueden ser gigantes, hermanos, que están intentando apagar el fuego de
aleluya, te apoya ahí en la iglesia, pero las palabras de Pablo es: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, si el fuego del Señor está avivado en nuestras vidas, aleluya, no hay gigante, no hay oposición, no hay sentimiento externo, hermano, que pueda afectarnos nuestro caminar con Cristo. Por eso, de igual manera, hermano, yo, aleluya, le aconsejo a la iglesia del Señor, te aconsejo en esta mañana: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Hay algunas cosas, hermano, que quiero mencionar en esta mañana. Y es que mantener el fuego encendido no es responsabilidad del pastor. ¿Aló? Mantener el fuego encendido no es responsabilidad del grupo de adoración, de alabanza. Mantener el fuego encendido no es responsabilidad de los servidores. Mantener el fuego encendido no es responsabilidad, hermano, del pastor, de los líderes. Es una responsabilidad propia de cada uno de nosotros. Es responsabilidad mía y es responsabilidad suya, hermanos, mantener ese fuego ardiendo en nuestras vidas. Es muy bonito echarle la culpa al otro. Es muy bonito, hermano, excusarnos. Pero Pablo le dice: avívalo tú. Aviva tú el fuego que has dejado apagar. Aviva tú esa llama que está apagada dentro de ti. Alabado sea Dios para siempre. Hermanos, el fuego no se enciende viniendo el domingo únicamente. Aquí podemos llenarnos, podemos encendernos, pero al salir de esa puerta tenemos que salir con la responsabilidad, con la necesidad de mañana lunes mantener ese fuego ardiente en nuestras vidas. Alabado sea Dios para siempre. Pretender, hermano, que Dios te encienda únicamente el domingo es una falta de respeto hacia Dios. Dios desea, hermano, que nosotros asumamos la responsabilidad de mantener esa llama ardiente en nosotros. En Levíticos capítulo 6, versículos 2 y 13, allí el Señor, Jehová de los ejércitos, le da una orden exclusiva, hermano, a los sacerdotes. Y dice la palabra del Señor: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Dice el verso 13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hermano, el primer fuego que Dios, aleluya, colocó en el tabernáculo, ese fuego descendió de los cielos. Ese fue un fuego sobrenatural. Ningún sacerdote tuvo que prender allí, no. Ese fue un fuego que Dios colocó en ese altar. Pero le dijo a los sacerdotes: su deber es mantener el fuego encendido. El deber, la responsabilidad es colocarle leña cada mañana. Lloviera, escampara, no lloviera, hermano, no había excusa. El sacerdote tenía que mantener ese fuego encendido allí en su corazón y en su vida. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mis amados hermanos, es nuestra responsabilidad. La Biblia menciona la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 tenían sus lámparas, hermanos, con suficiente aceite y el fuego no se apagaba. Pero 5, hermanos, tenían poco aceite en sus lámparas, y a medida que esperaban al novio, a medida que esperaban, hermano, aleluya, al maestro, ese fuego se iba apagando dentro de ellos. Hermanos queridos, Dios nos está llamando en esta mañana a volver a avivar ese fuego de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cuántos aquí son conscientes y dicen: Señor, soy consciente que el fuego no está ardiendo de la misma manera.
sincerizar en esta mañana y reconocer, aleluya, que el fuego ha menguado. Que ya no somos el mismo cristiano de unos años atrás. Que ya no tenemos el hábito, hermano, de orar. Que ya no tenemos, hermano, el hábito de leer la Biblia. Que ya no tenemos el hábito, hermano, de congregarnos, aleluya, entre semana. Esos, hermanos, son síntomas de que el fuego no está encendido en nuestras vidas. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Mantener el fuego encendido es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No podemos culpar al pastor, no podemos culpar al hermano, no podemos culpar, hermano, aleluya, las situaciones que están alrededor nuestro. Nuestro deber es mantener ese fuego encendido. ¿Y por qué debemos mantener el fuego encendido? ¿Por qué deberíamos nosotros, los creyentes, hermanos, mantener ese fuego encendido en nuestras vidas? Hermano, hay un peligro terrible de la tibieza espiritual. Y es el segundo punto. El peligro, hermano, de la tibieza, de la frialdad espiritual es terrible. Porque Satanás no tiene misericordia con nadie. Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero la tibieza, hermano, es el gran peligro que está enfrentando la iglesia hoy. En aquel tiempo era la persecución. En aquel tiempo, hermano, eran otras cosas que enfrentaba la iglesia. Pero hoy es la tibieza espiritual. Cristianos, hermanos, que están fríos. Cristianos, hermanos, que están tibios. Pero el Señor hoy desea que hayan cristianos calientes, avivados, enamorados de su presencia. Alabado sea nuestro Dios para siempre. El tibio, hermano, el tibio viene al templo, levanta las manos, dice gloria a Dios, dice aleluya, tiene un vocabulario cristiano, pero su corazón, hermano, su corazón está anestesiado. Su corazón, hermano, está dividido. Su corazón, hermano, aleluya, está lejos de ese verdadero amor que Dios quiere que nosotros tengamos y experimentemos en Él. Y hay un ejemplo, hermano, de un hombre en las Sagradas Escrituras llamado Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículos 19 y 20. Usted conoce, hermano, esta historia. Un hermano nuestro, Sansón, el fuerte, el poderoso, el que con una quijada de un burro podía matar a hombres. Ese grandulón, ese hombre fuerte, hermano, dice las Sagradas Escrituras, usted lo puede leer conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Jueces capítulo 16, versículos 19 y 20. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 cadenas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Verso 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Estas son una de las historias, hermanos, bíblicas más tristes. Porque ¿cómo es posible que el hombre que hacía grandes hazañas, cómo es posible que el hombre que tiene un llamado de parte de Dios desde el vientre de su madre, cómo es, hermano, que el hombre que se ha levantado firmemente en los caminos del Señor termina de esta manera? Sí, Sansón tenía un llamado, una misión,
Dios lo usaba enormemente, pero hermano, cayó en una tibieza espiritual. Cayó, hermano, en un adormecimiento espiritual. Dejó apagar el fuego del Espíritu de Dios en su vida. Dejó apagar, hermano, el don, el talento. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay algo que usted tiene que entender, hermano, es que el fuego no se apaga de hoy para mañana. Es un proceso lento. Nadie, hermano, puede pretender de prender un fuego y echarse a dormir o ocuparse en otra cosa. Aquellos que han cocinado en leña, hermanos, saben que uno prende el fogón y tiene que estar allí atizándole, dándole vuelta. Atízamelo allí, metiéndole más leña. Pues Sansón, hermano, es un triste ejemplo de un hombre que se descuidó espiritualmente. Y dice la palabra que David, hermano, hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros no estamos muy lejos de la realidad, hermanos. Nosotros no estamos muy lejos de esto, hermano, que enfrentó Sansón. Pero Dios nos llama hoy, hermano, la atención. Nos prende la luz, aleluya, las señales y nos dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque el día de mañana podemos escuchar testimonios y ese no era el hermano que Dios usaba, y esa no era la hermana que predicaba, y ese no era el hermano que cantaba, y cómo lo usaba Dios. ¿Qué le pasó? Se dejó apagar el fuego. Dejó apagar el fuego de Dios en su vida, y a consecuencia de eso, hermano, le sucedieron grandes cosas. En los tiempos del profeta Elías, hermano, envió un mensaje de volver, aleluya, a arreglar el altar que estaba destruido. Y cuando el altar, hermano, fue, aleluya, arreglado, ordenado, el fuego de Dios volvió a caer. Yo no sé cómo se encuentra tu altar hoy. Yo no sé si tu altar se encuentra apagado, se encuentra arruinado. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, amado hermano. Pero si tú hoy, aleluya, escuchas esta palabra, el Señor está dispuesto a volver otra vez, a volver a encender ese fuego dentro de ti. Esa es la buena noticia. Que si has dejado apagar ese fuego, el Señor hoy puede, aleluya, encenderlo nuevamente. Amén. Pero Él te dice hoy: no lo dejes apagar. No dejes apagar ese fuego. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Hermano, esto nos habla, aleluya, de ese compromiso que debemos de tener con el Señor. Esto nos habla, hermano, del gran peligro de la tibieza espiritual. Morimos, hermanos. Si dejamos apagar el fuego, vamos a morir espiritualmente. Vamos a descender. Cuando Sansón quiso reaccionar de la tarde. Por eso me llama la atención, hermano, que cuando David pecó, lo único que él lloró y rogó al Padre fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. David le clamó al Señor y le dijo: Señor, si quieres quítame todo lo que me rodea, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, el Espíritu del Señor se había apartado de Sansón, y Sansón no se había dado de cuenta. No fue en ese momento que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, no, ya tenía rato, pero no sentía. Preocúpese, hermano, cuando usted no sienta la presencia de Dios. Preocúpese, hermano, cuando usted pase un día sin sentir la presencia del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Llámelo, Espíritu Santo, ¿dónde estás?
un gran peligro, hermano, cuando dejamos apagar el fuego de Dios en nuestra vida. Que está, hermano, adormeciéndote espiritualmente, que está apagando ese fuego en ti. Alabado sea Dios para siempre. Dios desea, hermano, que nosotros seamos una iglesia avivada. Dios desea que nosotros, hermanos, seamos una iglesia encendida con el fuego del Espíritu Santo. Pero como he dicho antes, es tu responsabilidad mantener ese fuego encendido. Como he dicho antes, hermano, el peligro de la tibieza espiritual es tremendo, es terrible. Cuando nos dormimos espiritualmente, hermano, aleluya, no sentimos, no vemos, no escuchamos. Hermano, una persona que la van a operar, le colocan anestesia, le sacan los riñones, le operan, lo cosen, le hacen una serie de cosas y ni cuenta se dan. Imagínense, hermano, nosotros caer en un sueño espiritual, en una tibieza en la que hemos caído, hermano, en este tiempo. No percibimos el mover de Dios, no vemos lo que Dios está haciendo. Ese es el gran peligro que estamos enfrentando hoy. Pero hoy quiero, hermano, que pongamos en práctica 3 decisiones firmes que nos ayuden a nosotros, hermano, a volver a encendernos, a apasionarnos por Dios y por su presencia. Hay alguien aquí, hermano, que va, aleluya, a poner en práctica estas decisiones. Porque no podemos, hermanos, seguir iguales. No podemos seguir, hermanos, iguales. Tenemos que hacer algo. Timoteo se estaba apagando. Viene el consejo de Pablo: te aconsejo que avives el fuego. Diga que tienes ahí a tu lado: te aconsejo. Dígaselo con seriedad, hermano. Te aconsejo que avives el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero, hermanos, la primera decisión que tú debes de hacer es limpiar las cenizas. Limpiar las cenizas. Y esto nos habla, hermano, de un arrepentimiento sincero. Esto habla, hermano, de sacar la amargura de nuestro corazón, el orgullo, el pecado oculto y todo que nos impide mantener esa conexión diaria y continua con el Señor. Sacar la ceniza era una de las órdenes que Dios le había dado al sacerdote allí en el libro de Lucas, de Levítico capítulo 6. Tenían que sacar la ceniza. La ceniza, hermano, nos habla de un fuego que existió, nos habla de un recuerdo, de algo, nos habla, hermano, de un momento hermoso que vivimos con Dios. Y eso es lo que vemos y escuchamos constantemente de muchos de nosotros, que antes yo sí oraba, antes, hermano, yo sí leía la Biblia, antes, hermano, yo sí predicaba, antes, hermano, yo no me perdí un culto. Para ellos, hermano, yo estoy convencido mañana Dios tiene algo nuevo para mí. Yo estoy convencido de que mañana
que Él tiene para nosotros cada día. Alabado sea Dios para siempre. La Biblia dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Hermano, hay bendiciones de Dios diariamente para ti. Diariamente, hermano, hay una bendición que te espera. Tienes que salir de tu carpa, tienes que salir de tu aposento, tienes que salir de tu comodidad a ir a recoger esa bendición diaria que Dios tiene preparada para ti. Lo primero entonces es, hermano, limpiar las cenizas, sacar las cenizas. Que Dios me usó años anteriores, gloria a Dios por eso. Pero debemos anhelar más como Moisés, que le decía, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Que le decía, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Alabado sea Dios para siempre. Mantener esa hambre que tuvo David cuando dijo, aleluya, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David también dice, una sola cosa quiero y esa buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Saca esa ceniza, amado hermano. Cambia ese vocabulario de que antes Dios me usaba, de que antes yo hacía, y experimenta lo nuevo de Dios para tu vida. Experimenta lo nuevo de Dios para tu vida, amado hermano. Lo segundo, hermano, que debemos de hacer es mantener leña fresca en nuestro altar. Mantener leña fresca en nuestro altar. Y esto nos habla, hermano, de volver a la disciplina de la oración. Nos habla, hermano, de volver a la disciplina de leer las Escrituras. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. De volver a la oración, de volver a la Escritura, amado hermano. De estar allí constantemente colocando esa leña nueva. Esa oración constante. La Biblia dice orar sin cesar. Jesús nos enseña, hermano, que aún que siendo el Hijo de Dios, siempre mantuvo, hermano, una conexión con su Padre. Jesús nunca dejó, hermano, apagar, siendo el Hijo de Dios, nunca dejó apagar el fuego de Dios en su vida. Nunca perdió la pasión. Cuando usted estudia, hermano, a detalle el libro de Lucas, se da de cuenta que cada escenario de Jesús, hermano, estuvo, aleluya, alineado con la oración. En el capítulo 3 de Lucas, Jesús, luego de salir del agua, después de ser bautizado, dice la palabra, que oró y el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma. Y una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La oración no pasa de moda, hermano. La oración no pasa de moda. No, la oración no pasa de moda. Que vuelvan esos tiempos, hermano, cuando lo primero que hacíamos al llegar a la iglesia era arrodillarnos a orar. Eso fue lo que yo vi, hermano, cuando era la posición, uno no saludaba a nadie. Uno no se sentaba primero, hermano, si primero al llegar a la iglesia uno se arrodillaba 5 o 10 minutos y ahí se santificaba y le daba gracias a Dios. Señor, háblame, Señor, dime algo, Señor. Pero llegamos, nos sentamos y el WhatsApp. Pero que vuelva, hermano, esa leña fresca en nuestro altar. Que coloquemos, hermano, esa leña fresca cada mañana. Nos ayudará a nosotros a mantener ese fuego ardiendo constantemente en nuestras vidas. En Lucas capítulo 5, Jesús nuevamente aparece allí en el escenario orando. En Lucas capítulo 6, hermano, Jesús pasa la noche orando por sus discípulos, o antes de elegir a sus 12 discípulos. En Lucas capítulo 9, hermano, es la transfiguración. Jesús está orando. En Lucas capítulo 11 dice
dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. En Lucas capítulo 18 Jesús habla de la necesidad de orar siempre y de no desmayar, usando, hermano, la parábola de la viuda y el rey injusto. O en la noche de ser encarcelado, de ser arrestado, pasa la noche también allí orando en gran agonía, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y en Lucas, hermano 23, si no me equivoco, allí en la cruz, también Jesús eleva una oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la buena noticia es que Jesús sigue orando e intercediendo por ti y por mí. Entonces, hermanos, si Jesús tuvo la necesidad de orar siempre, ¿por qué nosotros nos damos el lujo, hermano, de vivir una vida sin oración? Ponle oración, hermano, a tu altar cada mañana y eso te ayudará a mantener ese fuego de Dios, ese fuego. Alabado sea Dios para siempre. Maravilloso es el Señor. Pero la oración tiene que ir acompañada con la palabra. ¿Con cuál palabra? Con la palabra de Dios. El Salmo 1, hermano, sus primeros versículos nos hablan, hermano, de esa delicia que encontramos en la palabra del Señor. ¿Cuánto se sabe del Salmo 1? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, que no anda, hermano, en cuentos, en cosas, en comentarios, sino que en la ley, sino que en la palabra de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Alabado sea nuestro Dios. Hermano, la Biblia debe ser una delicia para nosotros. La palabra de Dios, hermano, tampoco pasa de moda. No se te puede parecer aburrida la Biblia. No se te puede, hermano, parecer otra vez Génesis, otra vez. No. El Salmo dice: su delicia. Es deliciosa la palabra del Señor. Y Jesús, hermano, cuando fue tentado por Satanás en Mateo 4, aleluya, Jesucristo allí nos habla, hermano, del alimento, de la palabra de Dios como alimento, cuando le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, esto es parte de la leña fresca que tú tienes que colocarle a tu altar cada mañana. Oración y la palabra de Dios. Oración y palabra de Dios. Y lo tercero, hermano, la tercera actitud que debemos de mantener allí, no solamente, hermano, hoy, no solamente mañana, es todo el tiempo, es en todo momento, es, hermano, permitir que el Espíritu Santo dirija y gobierne nuestras vidas. Hermano, esta actitud de mantener, de permitir al Espíritu Santo, hermano, recuerde que nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Pocos amén. Recuerde que nosotros sin el Espíritu Santo, pero cuando sopló aliento de vida en el hombre, fue que fuimos un ser viviente, o Adán fue un ser viviente. Cuando le permitimos, hermanos, Espíritu Santo que sople en nuestras vidas, hermanos, aleluya, nos mantendremos avivados, nos mantendremos, hermanos, conectados, nos mantendremos, hermanos, siempre allí ardiendo en el fuego del Espíritu Santo de Dios.
Hermano, el llamado no es a salir de este lugar iguales. El llamado no es a salir de este lugar iguales. No quiero, hermano, tampoco juzgarte ni condenarte, sino que nos sincericemos con Dios y con el Espíritu Santo. Reconocer, hermano, que hay áreas en nosotros que están apagadas. Hermano, tenemos que reconocer. Si no reconocemos, el Espíritu Santo no podrá actuar en nuestras vidas. Pero hoy tenemos que reconocer, hermano, que hay áreas que están apagadas, situaciones, hermano, que nos han el Señor en Apocalipsis. Ojalá fuese tibio, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto soy tibio, lo vomitaré de mi boca. Adiós, hermano, la tibieza, la pereza espiritual, hermano, de las náuseas. Dios desea, hermano, que nosotros nos encendamos. Dios desea, hermano, que nosotros nuevamente nos avivemos. Dios desea, hermano, que nuevamente nosotros, aleluya, encendamos la antorcha de la oración, la antorcha de la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Que volvamos al primer amor. Que volvamos, hermano, a pasar esas noches con Dios. Que volvamos, hermano, enamorados de Dios y de su presencia. Alabado sea nuestro Dios para siempre. En una oportunidad le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué, aleluya, la gente no adora, la gente no ora, la gente ha perdido esto? Y algo que me decía el Señor era la falta de amor. La falta de amor, hermano. Porque el que, siempre lo he dicho por ahí, solo un enamorado, hermano, está dispuesto a hacer lo imposible por la persona que ama. Hermano, solo un enamorado, solo una enamorada está dispuesto a viajar, a ir, a hacer cualquier cosa por esa persona que ama. Un cristiano enamorado de Dios, hermano, aleluya, no se pierde un culto. Un cristiano enamorado de Dios, hermano, no pasa un día sin doblar su rodilla, sin hablar con ese ser precioso del cual está enamorado. Hermano, aleluya, un cristiano enamorado no pasa un día sin deleitarse en la palabra de Dios. Un cristiano enamorado, hermano querido, entra a su aposento, cierra la puerta, se olvida de todo, aleluya, y se conecta allí con su Padre que le ama. Pero cuando alguien, hermano, pierde el amor por una persona, hermano, dicen los expertos que hasta le incomoda que la persona se le siente al lado. Le incomoda si llaman, si le envían mensajes, si la ve venir por allá, se esquiva por aquí. Hermano, volvamos a enamorarnos de Dios. Gloria a Dios. Volvamos, hermano, a avivar ese fuego de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo dice que nos anhela, hermano, fervientemente. Nos anhela. Volvamos, hermanos, a encender ese fuego de Dios en nuestras vidas.